Arranca Mostras del Rock con Barbie Recanati. ¡Sí! Mostras del Rock, Barbie Recanati. Laura Animada. Por futurock.fm. Tremendo los oyentes, estos separadores que hemos hecho con lo que ustedes han mandado. Algunos son muy caros, Mati. ¿Algunos qué? Son muy caros. Sí, la verdad que sí. Hay algunas buenas voces ahí. Algunos con título. Algunas voces que vamos a tener que empezar a pagar, me parece. ¿Cómo estás, Barbie? Muy bien. Se te nota un poco abajito. La energía. No me pasa muy seguido. La verdad que no. Pero he tenido una difícil noche con mi hijo. Yo quiero decir que Barbie, cual estrella del cine o de la televisión o lo que sea, cuando las estrellas como que tienen una mala noche, una resaquita, lo que sea, pum, anteojos, para que no se vea un poquito los ojos. No, y Barbie hoy no. está con anteojos No adentro del estudio. Diva. Mi hijo tiene casi 5 años, no me Diva pasaba total, diva. desde que era un bebé, no durmió, lloró toda la noche. Ay, no, ¿por qué lloró? No sé, creo que aparentemente, yo creo que una vez su papá le dijo algo y a él le quedó y lo repite constantemente, y yo ya no sé si es verdad o mentira, que vos tenés recuerdo de cuando eras muy chiquitito y te agarraba un dolor muy fuerte de piernas porque estabas creciendo. No, la verdad que no. Bueno. No me pasó nunca. Me parece Aparentemente el padre de mi hijo tiene ese recuerdo, entonces... que le dolían las piernas Sí. por el crecimiento. Sí, es verdad eso, que hay como un momento que te vas a dormir. Entonces ahora mi hijo llora mucho, de vez en cuando a la noche se pone a llorar y dice, me duele la pierna. Y yo no creo que sea porque está creciendo, porque voy a decir algo, mi hijo es el más petizo de su clase y son 25 alumnos. Pero, o sea, ¿Por qué que tenía como tan petizo? yo tampoco hasta que entró a jardín. Y comparaste. Pero no sé qué le pasa, no sé si tiene calambres nocturnos, debería... Pobrecito, igual. Che, este programa lo escucha mucha gente, si hay alguna pediatra, algún Claro. pediatra por ahí, calambres nocturnos, no sé qué es, pero te dice, me duele acá, y te muestra la pierna, Ah, pero y fue toda la noche. Oh, toda la noche, toda la noche. y vos le haces tipo un mimito, Y un yo, masajito. no, y pero además es un déspota. Haceme masajes. Ay, Dios. Está bien, hijo. Y yo haciendo masajes, arrodillada. ¿Es una pierna o las dos? Esa no, la otra. Eso responde. Perdón, hijo. 3 de la mañana. No dormí, Mati. Estoy de gira. ¿Probaste con alguna cosita, no sé, un hielo? ¿Una piña? No. Barbie, por favor. No me pongas hielo. No me toques. ¿Pero hiciste alguna consulta alguna vez con alguien? Me hubiera encantado que hoy se despierte igual de dolido que toda la noche. Pero ¿sabes qué hizo? Se despertó y me dijo, mamá, ya no me duele más. Ay, mi amor. Una bronca. Porque era el horario en el que podía irme a una guardia Ahora a ver sí un quiero que médico. estés Ahora mal. quiero que Ahora mínimo quiero una que- vacuna claro. te van a dar. Claro. Tema aparte, la vacuna que ya me dieron turno y no sé con qué engatusarlo, pero bueno. ¿Por qué le tienen miedo a las agujitas? Y sí. Dice que no se quiere vacunar y que no le importa el coronavirus, pero no se quiere vacunar. Ah, tiene un argumento. ¿Sí? Desarrolla ideas. Sí, desarrollo ideas muy Desarrolla concretas. ideas. Te dijo que es un complot lo del Sí, coronavirus Mati, o algo así. estoy matada y además traje un tema súper intenso y no sé en qué me metí. Era un día como para estar con todas las luces prendidas y tengo, ¿viste cuando vas por la ruta de noche y decís ahí viene un ciclomotor Sí. y en realidad es un camión con una sola luz prendida? Estás tirando buenas metáforas hoy, Barbie, me gusta, me encanta eso. Es que en realidad por lo general mi cerebro va mucho más rápido que mi boca y hoy no. O sea, me Entonces gustó puedo mucho. elegir las palabras Vos pensaste que era un correctas. ciclomotor y era un camión con una sola luz. Claro. Es bárbaro ese texto. Así que soy un camión con una sola luz prendida. Quiero decirte, no sé si querés que lo traigamos Sí, ahora por o favor, no, Sí, por favor. pero aparecieron como 10, 15 personas comentando cosas de niños y dolores de Por pierna. favor, ¿Te los leo? me interesa mucho más que la columna. Jimena dice, che, no dormí por lo mismo, me dolía mucho la pantorrilla, pero no dice nada de niños, le pasó a ella. A mí me pasaba, dice María, me redolía la pierna cuando estaba creciendo, tipo época de la primaria, me recontrapasaba, era feo, yo me frotaba con alcohol. Perfecto. ¿Probaste frotar con alcohol? Masajes con alcohol, dice otra persona. Francisco dice, masajes con alcohol sobre la zona. Tengo un vermú. No sé, sí, estaba pensando en un fernet, no sé. Barbie, no soy pediatra, pero mi hermana, como hasta los 8 años lloró por dolores de piernas. Le dijeron que es por crecimiento también, I'm sorry. A mí me pasaba eso también, dice Silvana, pero con los tobillos. No podía ¿Viste? dormir y mi vieja se la pasaba haciendo masajes hasta que me dormía. Mira, yo me subestimando acuerdo al padre de mi hijo. perfectamente, dice alguien por acá. Créanle a la criatura. Sí. Acá una chica me dice, es que le está creciendo más rápido los huesos que los ligamentos, pobrecito. Llévalo a un traumatólogo, es normal. Es como que está desacompasado el tema del... Tal vez va a pegar un estirón entonces. Es un poco temprano. La hora. La hora referí, nos quedan 17 minutos.
y Igual, tenemos que contar es una una. historia. No, igual vine con algo. Más Está tranqui, bien, más ¿eh? chiquito, Es estamos tranca. bien. Porque hoy voy a hablar de tal vez la cantante más importante de gospel de Estados Unidos. Bien. Es una persona muy importante para la historia estadounidense. Muy importante. Por dos razones. Musicalmente es muy importante, pero es mucho más importante por esta historia que voy a contar. No sé si una vez la conté acá, pero si la conté muy fuera de contexto. En fin. Justo cumplió años hace 2 días. Como siempre ocurre con las columnas de La Hora Animada. Entonces dije, la voy a traer. No me imaginé que iba a estar sin dormir. Su nombre es Mahalia Jackson. Mahalia, yo quiero que sepas que no la conocí. ¿No la conoces? Te va a encantar esta historia. Mahalia Jackson. Mahalia Jackson, o sea, para mí es como la fundamental, pero además tiene una historia muy, muy hermosa que te va a cambiar la vida. A ver. La canción que estamos escuchando es God Gonna Separate the Wheats from the Tares. ¿Qué? ¿Cómo dijo? God Gonna Separate the Wheats from the Tares. Que es Ok, Dios va a separar la hierba No es entendí la otra palabra. algo Como la paja del trigo. la paja del trigo, la paja del trigo. ¿En serio? La pegué. Exactamente. Mahalia nació el 26 de octubre de 1911, así que no festejó su cumpleaños, porque murió en los Ya no 70 está y entre tendría nosotros. como 120 años. Pero lo hubiera festejado. Sí. Era de New Orleans, de Water Street específicamente, que es uno de los barrios más pobres de New Orleans, en el río Mississippi. Ujú. Y el caso de Mahalia, cuento estos detalles porque todo vale en la historia, es bastante distinto al del resto de las cantantes afros que se destacaron en las primeras décadas del siglo pasado. Y tiene que ver con, época y contexto, que vamos a poner bastante contexto, vamos a poner más contexto que columna, va a haber. Sí. Que tiene que ver con lo pobre que era. A los 4 años ya empieza a cantar en el coro de la iglesia y empieza a volverse popular entre las familias, pero a medida que crece empieza a escuchar a Bessie Smith y Mark Neely, de quienes ya hablé, de las dos ya hablé, de Bessie Smith y de Mark Neely, ¿no? Ujú. Sí. Y ya tiene las bases de blues y gospel. Le voy a preguntar a Buji si hablé de Bessie Smith. La nombré varias veces, pero Yo creo que no hice has una hecho columna columna especial de sobre Bessie ella, pero Smith. sí la has mencionado. Si no la en hice, la vamos a hacer. columnas. Pasa que también está Mami Smith, para que la gente Mami no se Smith confunda. ya la hice. Por eso. No confundir. No confundir, pero están bastante vinculadas, misma Sí, por década, eso, misma es época, mismo confuso, género. La verdad que ganas de joder. Ellas eran más bluseras, Sí. pero tenían como particularidades distintas el caso de Mahalia, que Mahalia era muy pobre. Y, digamos, tan pobre que los primeros 15 años de su carrera, ella cantó, y era muy pobre y muy religiosa también. Ujú. Entonces, que eran dos factores que se juntaban y eran bastante jodidos en el contexto. Entonces, él estuvo como 15 años cantando con Johnson Singer, que era uno de los primeros grupos gospel, Sí. desde que era adolescente. Y mientras cantaba, limpiaba pisos. Y fueron como casi 2 décadas de eso, hasta que sus canciones le pudieron dar como unas monedas para dejar de trabajar de eso. Pero ya grababa, no. Ya grababa, la ya canción grababa. que estamos escuchando, de hecho, en realidad se grababan sus shows en vivo. Esta es una de las primeras grabaciones, que es cuando se hace solista y se separa de Johnson Singer. Bien. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Move On Up a Little Higher. Move On Up a Little Higher. Vamos arriba, digamos. Un poquito más arriba. Bien. ¿La ponemos? Esta canción es la canción que la lleva a ella a dejar de trabajar limpiando pisos para dedicarse de lleno a la música después de muchísimos años, ya grande ella. Por eso te digo que la historia es distinta. ¿Me entendés? Porque por lo general eran estrellas que se empezaban a lucir en su juventud, o ella recién ahí, como ya pasando los 30s. Esta canción, ¿por qué la agarra? Y este es un dato también interesante. 8 millones de copias vende. La escribe un ministro de una iglesia bautista. Y este dato no es menor, porque Mahalia Jackson no toma canciones de otros. Mahalia Jackson es tan religiosa que le chupa un huevo la industria musical, Sí. por fuera del gospel. Y esto es lo que la distingue. Solamente agarra las canciones que se cantan en la iglesia. Exactamente, Mahalia Jackson le interesa la religión Ujú. y otra cosa más. Y acá es donde voy a venir con un poco de contexto. Bien. Los derechos civiles. Bueno, bien Mahalia. Después de esta canción que estamos escuchando, la pega con un disco de oro en Francia con el temón I Can't Put My Trust in Jesus. Como tenemos poco tiempo, vamos a ir escuchando. Todas las canciones son religiosas. Rompió con- La pero- rompe en Francia. Pero dice I can't put. O sea, no. I can. Pensé que de repente estaba I rompiendo can con la put iglesia. yo sí puedo poner mi Pensé que confianza en decía- Jesús. pensé No, que era no, can't. olvídate. Eso no va a pasar. Si paremos la iglesia del Eso Estado, no pasa. Mahalia.
Mientras la pega en Francia, algo que era ya todo un género musical que la estaba pegando en Francia en los años 50. Sí. Para la historia más importante en la historia de Mahalia, Sí. no tiene que ver con la música, sino con la historia contemporánea social estadounidense. Y ahora voy a poner contexto. A ver. Para las personas que están escuchando, recordemos, y este repaso va a servir para entender todos los datos que estoy nombrando. Sí. 1865 se abole la esclavitud en Estados Unidos. Ok. Pero hasta 1965, o sea, durante 100 años, Sí. rigen las leyes Jim Crow. Las leyes Jim Crow, yo ya hablé de las leyes Las de Jim Crow, segregación en Estados son las de Unidos. segregación racial. Para las personas que están escuchando y no les dieron esto en el colegio, lo cual no extraña, Sí. durante muchos años en Estados Unidos las personas afroestadounidenses no podían votar. Después fue como, sí pueden votar, pero no estamos hablando de hace 200 años, No, muy poco. Principio del siglo pasado, 1900, 1920, sí pueden votar, pero tienen que pasar por una serie de exámenes de alfabetización, comprobantes de impuestos y cosas que eran imposibles en ese momento para un montón de etnias diversas. Y clases sociales bajas. ¿Qué es lo que resuelve Estados Unidos? Ya 1920, 1930. Bueno, está bien. Podés votar sin saber escribir, o sin saber leer, Sí. o sin pagar impuestos, si tenés un miembro de tu familia previo a 1861 que haya votado. Y que solamente eran los blancos. Exactamente. Espectacular. Entonces lo que dicen es, no, pará, es re injusto, porque no está bueno que solamente la gente de guita pueda votar. Sí. También la gente pobre, siempre y cuando sean blancos. Siempre y cuando, claro. Entonces todo va empeorando. No podían tener cargos públicos, tenían que ir a colegios distintos. Los restaurantes que aceptaban personas afrodescendientes, que eran pocos, tenían que tener puertas distintas para que no te cruces con los blancos, ni entrando ni saliendo. Cines, gimnasios, fuentes de agua en las plazas, todo estaba Todo por prohibido separado, sí, o sí. separado para evitar contacto físico o visual. Sí. Al principio no podían tomar los mismos transportes públicos, después sí, pero tenían que ir a la parte de atrás a unas filas específicas donde se podían sentar. En 1956, Mahalia conoce a Martin Luther King. Todos estos datos que estoy contando, bueno, son muy importantes, porque todas las historias que yo cuento de Mahalia, de Bessie Smith, de Mamie Smith, de Rosetta Tharpe, de Big Mama Thornton, de Ma Rainey, son en este contexto. Que nunca lo nombramos, nunca lo especificamos y lo damos por sentado que se sabe. Es un contexto donde estas personas que estaban cantando no podían entrar a un bar. No, total. No podían dormir en los mismos hoteles, no podían viajar en los mismos transportes públicos, Nada. no podían hacer... Nada. Bueno, sí, segregación racial estructural. De hecho, la en mayoría Estados no podía Unidos. ni votar. No. 1956. Sí. 1956. O sea, muy avanzado. Sí. Hollywood ya estaba en el apogeo, Mati. Sí, sí. Ya estábamos con Elvis. Hace menos de 70 años. 1956. Sí. Mahalia conoce a Martin Luther King. Desde ese momento lo acompaña en casi todas sus giras, las giras de Martin Luther King, y ella toca antes de sus discursos. Mirá. Se dice que cuando el señor King estaba muy angustiado, preocupado, la llamaba a Mahalia, que era su amiga, y le decía, Mahalia, cantame. Y Mahalia le cantaba. Qué hermoso. Los discursos de MLK eran siempre distintos, o sea, nunca se repetía. Era de una escuela política humanista, de derechos civiles, le hablaba a la gente de verdad, no necesitaba 80 asesores atrás. No, un gran Era orador. pasional y no andaba con Muy boludeces. fuerte, sí, total. Pero hacía un tiempo que venía con unas frases que se repetían, y era que él venía hablando de los sueños. No, vos me estás diciendo que ¡Para! ella trajo esa frase. Me vuelvo loco. Es más, yo voy a pedir algo a la producción de este programa, Sí. que por las dudas, porque estamos hablando de algo que nosotros, personas un poco tal vez más grandes, damos por sentado que es un Claro, dato, no, por ahí. fue demasiado parte de nuestra historia, desde el cine, la radio, las canciones, y tal vez del 2000 para acá, no sé si se recuerda tanto. Busquen el I Have a Dream de Martin Luther King. Cuestión que el 28 de agosto de 1963 estaban en Washington, en la marcha tal vez más importante de Estados Unidos, una marcha por el trabajo y la libertad, 250.000 personas. Recordemos, 250.000 personas 70 años antes de Twitter. Ese año... No, solamente necesito la primera frase, bola. Ese Pero año no se entiende porque Diego le habla por todo el back. habían habido... Perdón. Barbie le pidió que busque lo de la I Have a Dream, digámoslo, es un Sí, discurso, es un discurso, el emblemático. discurso más emblemático de la historia de la histórico humanidad. De Martin Luther King. Puede ser de la De humanidad. la humanidad, a ver. Vamos arriba, a ver, vamos, Mati. vamos, así que sí. A ver, Mati, es
si haces un conteo a todas las personas del mundo, posiblemente la primera frase de un discurso que todos recuerden. Sí, puede ser. Alguno de Fidel cuela arriba, puede ser. No, Mati, no seas tan argentino. Pero sí de Cuba, Fidel, señor. No, pero es muy de argentino pensar que es emblemático. Bueno, es cierto que también, porque Estados Unidos es, por supuesto, es el centro por lo del mundo, que sea, y lo pero es la conocemos. realidad. Pero sí, es un discurso emblemático de Martin Luther King que arranca diciendo: tengo un sueño, I have a dream. Ese año habían habido muchísimos atentados, asesinato por racismo, incluyendo, acá vamos a cambiar de canción, incluyendo el atentado de la iglesia de Alabama que inspiró a Nina Simone a componer Mississippi Goddamn, que fue una gran censura en la vida de Nina Simone, que le cambió absolutamente la vida a ella y también fue un giro bastante importante en la música estadounidense. Hemos hablado de Nina Simone y hemos hablado particularmente de Mississippi Goddamn. La vamos a poner de fondo mientras sigo contando esto. La cosa es que Luther King sabía que tenía que bajar un cambio. No podía hacer los discursos que siempre hacía. Ajá. No podía hacer un discurso épico, no podía hacer un discurso carengue, porque estaban todos con la mecha en la mano, Mati. Claro, tenía que... Estaba todo mal. No podía hacer que las bases se le desbordaran tanto, porque entonces, podía picarse Kennedy muy le rápidamente. dijo, podía amigo, morir necesito... mucha gente. O sea, le estaban pidiendo que baje un cambio. Bien. Mahalia acababa de tocar su canción y el señor King iba a hablar. Entonces... escribió un discurso corto, político, correcto, que decía: vuelvan a sus casas, a sus comunidades como miembros de la Asociación Internacional para el Avance de la Insatisfacción Creativa. Vuelvan a Mississippi, vuelvan a Alabama, vuelvan a los guetos sabiendo que de alguna forma esta situación se puede y se va a cambiar. Y ahí Mahalia lo miró y Luther King miraba las hojas y se quedaba como mudo. Y empezó, todo esto está, además de que es un discurso que está filmado, todas estas cosas que cuento las cuenta la asesora de Martin Luther King que estaba al lado. Mirá. Que está escrito en un montón de libros esto. O sea que un poquito la frase... Pará, y voy. Okay. Mahalia lo miró y le gritó: Martin, contale sobre el sueño que tenés. En inglés le dice Martin, tell them about the dream. The dream. Martin la mira, entra, vuelve al micrófono, corre sus hojas y dice: I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American. Y ahí Mahalia se empezó a arengar. Luther King arrancó con su discurso y cambió la historia de todo lo que iba a pasar de ahí en más. De hecho, bueno, Martin Luther King es asesinado muy poquito después. Unos años después. La asesora Clarence Jones dice: fue como si una fuerza cósmica trascendental hubiera tomado su cuerpo. Era el mismo cuerpo, la misma voz, pero había algo que nunca había visto en él. Mahalia Jackson lo provocó con ese grito. Qué hermoso, no sabía. O sea, me encanta la imagen de Martin Luther King teniendo un discurso escrito, seguramente poderoso, interesante, pero en un momento como... sintiendo que no estaba consiguiendo evocar las pasiones de su audiencia. No estaba siendo honesto. Claro, que no estaba transmitiendo con honestidad y ella le tira la de contalo de tu sueño y él tira los papeles y arranca con I Have a Dream. Pero todo ese I Have a Dream fue Mahalia Jackson acompañando a Martin Luther King durante un montón de lugares a dar discursos, escuchándolo, compartiéndolo. ¿Y esto lo cuenta entonces quién? ¿La asesora? En este caso, bueno, Clarence Jones, su asesora, lo cuenta, pero está en un montón de libros y inclusive biografías de Martin Luther King. En el velorio de Martin Luther King, Mahalia Jackson cantó Precious Lord, una canción que vamos a escuchar ahora. Sin embargo, la canción que traje para cerrar no es esta. Tampoco es una canción de Mahalia Jackson. Es una canción, de hecho, de tal vez... un cantante folk blanco apropiador, pero el más importante de la historia de Estados Unidos, que sí, para mí tienen un lazo que para mí es importante, sobre todo cuando sale de la apropiación cultural y todo, que tiene que ver con cuando un montón de artistas, a diferencia de Elvis Presley y a diferencia de artistas que como que ignoraron un poco las raíces y se apoderaron de eso. Estoy hablando de Pete Seeger. Total, Pete Seeger. Bueno, Pete Seeger, un cantante de folk que fue recontra re importante para Bob Dylan, para un montón, para toda una movida que nosotros hoy consumimos como música, la música común que consumimos. Sí, un poco la canción viene de la mezcla del folk y el rock. Un poco la canción de protesta de guitarra en mano, y ahí todo, voy. pero de blancos, pero en un punto.
Una persona que vivió casi 100 años, murió hace muy poquito, Pete Seeger. Es verdad, murió hace re poco. Bueno, igual pasaron ya pasaron unos años. Bueno, ponele que hayan pasado 5 años. No sé. Ya te digo. A ver, ¿cuándo murió? Yo me acordaba que se murió hace unos años y que había vivido casi 100. No, 2014. ¿Viste cómo pasa el tiempo, Barbie? Pero yo hablé de él cuando murió. Antes de ayer. Yo me acuerdo de lo mismo, de haber hablado de él cuando murió. No sé si ha dado la noticia incluso, murió Pete Seeger. Bueno. Pero no, ya pasaron unos años. La cosa con Pete Seeger es que tenía algo, al igual que Bob Dylan, y de hecho lo vi con Odetta, que es que tenían una conexión en las canciones de protesta y en las marchas, y estaban también al lado de Martin Luther King. Uh-huh. Entonces, había una comunión musical de géneros que sucedía en ese momento, y que tiene que ver también con el nacimiento del folk moderno, uh-huh. Que no tenía que ver con una apropiación, tenía que ver con acompañar a esa lucha y formar parte de esa lucha. Total, obvio. Y en el caso de Pete Seeger lo podemos ver porque Mahalia Jackson, una de las canciones más emblemáticas que tiene y que cantaba en ese momento en las marchas, es We Shall Overcome. Total. Y con esa quería cerrar. Con esa cerramos el programa entonces. Hermosa columna. Además como me evocó muchas imágenes, de lucha popular, muy hermosas. Totalmente. Y de esa escena de ella inspirándolo a él a decir I have a dream. Primero, ¿viste qué loco? Sí. Como no te das cuenta, a veces cuando hablamos en lo musical de ese efecto mariposa, de esos artistas no estuvieran, sí. Pero a todo nivel. Claro. Como hasta lo más pequeño, porque con Nina Simone también pasa, uh-huh. y con las Panteras Negras, y con un montón de situaciones de Estados Unidos que son son un volcán de data cultural para sí. el planeta Tierra tan grande, sí. que no podemos evitar caer, aunque nos digan cipayos, en que toda esa historia tan importante en algún punto es la que después nos forma a nuestra historia del rock, nuestra historia contemporánea y todo. Veo que Mahalia murió un par de años después que Martin Luther King también. Él, lo asesinaron en el 68 y ella murió en el 72, por lo que veo, así que unos añitos. Sí, ella murió en una operación, tuvo como una salud medio chota los últimos 10 años. Dentro de todos jóvenes, una pena, tenía 61 años. Sí, y igual era mucho más grande, murió del promedio de vida de las mujeres cantantes afroestadounidenses de la época, hay que decirlo. Bueno, gran columna de Barbie Recanati. Amigas, se quedan con Seguro La Habana. Como siempre, con Julita Mengolini, Fito Mendoza Paz, Andy Chango, en este día de tremendo calor, casi 34 grados la temperatura en este momento. Este programa fue operado técnicamente por Diego Vallejos, coordinado por Julián Matrazo, producido por Barbie. Por Barbie Recanati. No, Buji, Eugenia Maliluz también acá al aire, junto a mí, Matías Mesoulán. Bueno, se quedan con Seguro, como decía. Y cerramos entonces, traída por Barbie Recanati con We Shall Overcome, por Mahalia Jackson. Gracias, Barbie. A vos, por favor. Entra a sonar, cuando quieras, Gay. Amigos, disfruten de esta tarde de sol como mejor puedan. Nos encontramos mañana. Adiós. Once we did, we shall